misericordia de Dios y sus bendiciones sean con todos ustedes. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast, La Revolución del Mahdi. El día de hoy, estamos inaugurando un nuevo programa. Es un programa que vamos a estar transmitiendo en vivo cada semana, los viernes. Vamos a tener un programa de 2 horas a la semana y también lo vamos a estar subiendo a plataformas de podcast para que la gente pueda escucharlo mientras están, en el gimnasio, mientras están haciendo otras cosas. En cada uno de estos shows lo que vamos a estar haciendo es estar hablando acerca de las novedades, de las noticias más recientes que tengan que ver con lo que ha pasado en la Dawa del Imam al-Mahdi y de Abba Sadegh Abdullah Hashem de La Paz, el Qa'im de la familia de Mohammed. Y el día de hoy estoy con 3 hermanos. Somos un grupo de 4 hermanos y este es lo que vamos a estar haciendo, la dinámica que vamos a estar haciendo. Vamos a estar trayendo diferentes invitados en cada show, pero el plan es que seamos todo el tiempo 4 personas para que podamos estar teniendo una conversación pues con diversos puntos de vista, ¿no? Nos parece muy importante que la gente mire todas las perspectivas que surgen a partir de las personas de las reflexiones que hace cada persona con sus propios intereses, sus propios viajes, sus propios caminos y sus propias formas de entender a Dios y de entender el llamado de Abba Sadegh Abdullah Hashem. El día de hoy me acompaña nuestro hermano, uno de los hermanos que más recientemente se unió a la comunidad, Zacarías. Hermano. La pasé contigo, hermano. Igualmente. También me acompaña el hermano Ismael Hashem, que ya es uno de los de las personas que todo mundo conoce de la Dawa en español. Saludos a todos. Y estoy con la hermana Verónica también, con mucho gusto, hermana, de que estés nuevamente con nosotros en el set. Y Alhamdulillah. La hermana Verónica Hashem. Entonces, el día de hoy, una de las cosas que, el video más reciente que Abba Sadegh de La Paz publicó es un video que está inaugurando también, ¿no? Me parece una cosa bastante sincrónica. Sí, exactamente. El hecho de que Abba Sadegh de La Paz está inaugurando una nueva serie y nosotros en la Dawa en español también estamos inaugurando una nueva serie, y por eso quisimos hablar de esta nueva serie en este primer episodio de La Revolución del Mahdi. Y Abba Sadegh de La Paz está haciendo se llama el Salón de los Misterios, esta nueva serie, ¿no? The Hall of Mysteries. Y lo que está haciendo él es una serie de lecturas en las cuales está explicando la religión desde sus fundamentos, ¿no? Para personas que a lo mejor no tienen incluso ningún contacto con la religión y que quieren entender la Dawa del Imam Ahmed al-Hassan y de Abba Sadegh Abdullah Hashem, explicando en los términos más sencillos posibles y más accesibles para que todo el público pueda, independientemente de su nivel de entendimiento de lo que es la historia de la religión, su cercanía con, por ejemplo, los conceptos de Mohammed y la familia de Mohammed, independientemente de todo eso, que pueda básicamente entender cómo es que todas las religiones del mundo se unifican en una sola en esta época con el Salvador de la humanidad y qué implica, cómo, y en el primer episodio una de las cosas de las que está hablando básicamente Abba Sadegh, que es cómo conocemos la verdad, cómo le hacemos para reconocer cuál es esa religión correcta, ¿no? Para encontrar esa religión correcta. Bueno, sí, Abba Sadegh empieza hablando un poco acerca de la cantidad y diversidad de religiones que hay, ¿no? Le hace la pregunta al público, lo cual me parece súper interesante, ¿no? Porque no sé si hay mucha gente que se está preguntando esto, si maneja esta información, y la gente dice ciertos números, ¿no? Sí. Y luego empieza a decir, ¿no? Acerca de, por ejemplo, o sea, lo más lógico que es la respuesta es que en realidad no se sabe cuántas religiones hay, porque todos los días nace una religión, todos los días muere una religión, ¿no? Pero se puede estimar que hay desde entre 4.000 y 10.000 religiones en este momento. El número es muy importante. El número es muy importante porque una de las reflexiones que hace Abba Sadegh, que las puede hacer cualquier persona que realmente esté buscando la verdad, claro, o esté buscando dónde está Dios, es, si hay 10.000 religiones y muchas de ellas tienen diferentes variantes, como hablaba que, por ejemplo, el cristianismo tiene 40.000 más o menos, ¿no? Sí. Entonces,
¿cómo puedo llegar a encontrar la verdad? Y cómo, si nosotros creemos en Dios y creemos que es un Dios y que es un Dios bueno, entonces ¿cómo vamos a encontrar la religión que es verdadera si cuando Él tiene el derecho de castigarnos? O sea, en otras palabras si Dios está diciendo lo más importante que tiene que hacer una persona es encontrar a esa persona, ¿no?, que tiene el Espíritu de Dios en la tierra. Encontrar la religión verdadera, básicamente. Exactamente, Sí. pero bueno, pero ¿cómo encontramos la religión verdadera? Exacto. A base de que empiezas diciendo que nuestra religión es una religión viva. Sí. No sé si querías decir algo. No. Y bueno, el concepto de religión viva, religión muerta, Abba-Sadek de La Paz explica que básicamente no es que estemos hablando de religiones muertas, porque él dice la mayoría de las religiones que existen en el mundo actualmente son religiones muertas, pero con esto no queremos decir, y Abba-Sadek tampoco quiere decir que nos refiramos a que la mayoría de las religiones que han existido a lo largo de la historia son las religiones que ya nadie las practica, ¿no? No es a eso a lo que nos referimos con religión viva o religión muerta, básicamente, de acuerdo con los conceptos que nosotros manejamos, una religión viva sería aquella que tiene un líder que está vivo, y una religión muerta sería aquella que tiene un líder que está muerto, ¿no? Exacto. Y entonces Abba-Sadek lo que dice, la mayoría de las religiones y de las denominaciones dentro de las religiones, porque yo creo que los datos son muy impresionantes cuando empieza a hablar acerca de esto, ¿no? Porque en primer lugar, según estimaciones, existen entre 4,000 y 10,000 religiones, ¿no? Hay personas que dicen 4,300, hay personas que dicen más, hay personas que dicen menos. Para empezar, ahí ya es un gran problema, ¿no? Exacto. Porque si yo estoy tratando de buscar la verdad, tratando de encontrar a Dios, y yo me encontré en esa situación, yo sé que me encontré en esa situación en un momento en el cual la gente que me conoce y que ha estado siguiendo nuestros programas sabe que yo fui ateo. Y llegó un momento de mi vida en el cual tuve un momento, una experiencia espiritual o una experiencia introspectiva muy poderosa, en la cual la conclusión a la que llegué fue que Dios tiene que existir. Pero una cosa es decir Dios existe, ¿no? Inclusive la Biblia dice, ¿crees que solamente hay un solo Dios? Bien, incluso los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces sí, me está diciendo que no solamente, no basta con yo creer que existe Dios, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Hay que vivir esta creencia de algún modo en particular. Entonces, si yo estoy buscando una religión, sé que Dios existe, y Dios lo que quiere es que yo discierna entre las 4,000, ponle que haya 4,000 religiones, ¿no? Hace falta 10,000, ¿no? Ya no nos vayamos a las 10,000. Si quiere que Dios que discierna entre las 4,000 religiones que existen en el mundo, no me va a alcanzar toda la vida para ir una por una a tocar cada una de las puertas. No puedo viajar a todos los países del mundo. Hay religiones que solo se practican en diferentes regiones del planeta y tal. Y luego menciona que no nada más es eso, sino que las denominaciones dentro de las religiones, el cristianismo, por ejemplo, ¿no? O sea, según ciertos datos, según ciertas estimaciones, se calcula que existen 46,000 sectas o divisiones o denominaciones del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el otro día estuve revisando esos datos de las 46,000 denominaciones porque me parece una cifra que al mismo tiempo es lógica y al mismo tiempo es exagerada. Lógica en el sentido de que veo muchísimas religiones en mi propio pueblo, es un pueblo pequeño, el pueblo de donde yo venía. Claro. Y había varias denominaciones distintas del cristianismo, ¿no? Entonces, viendo los cálculos, ellos decían, por ejemplo, la realidad es que en esta cifra de los 46,000 denominaciones, sí, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene presencia en México y en Estados Unidos y en Uganda y en Zambia, por ejemplo, se cuenta como 4 denominaciones, no como una denominación, se cuenta como 4 denominaciones. Entonces dije, bueno, ¿cuántos países existen en el mundo? En el mundo hoy en día existen 200 países, ¿ok? Y dado que existen 200 países en el mundo,
Si suponiéramos que todas las denominaciones del cristianismo existen en los 200 países del mundo, una cifra que también es un estimativo, ¿no? Aproximadamente 200 países en el mundo. Incluso si cada una de las denominaciones del cristianismo tuviera presencia en cada uno de los 200 países del mundo, y por eso hay 46,000 denominaciones por lo que se están repitiendo en ese estimado, aún así tendríamos más de 200 denominaciones del cristianismo. Aún así es un gran océano de confusión en el que estamos. Incluso la Iglesia Católica, dentro de la Iglesia Católica tiene como divisiones. También. Tienes los franciscanos, tienes, y luego está, por ejemplo, la Iglesia Católica en Oriente, la Iglesia, y tienen diferentes ritos y todo eso. Entonces, incluso dentro de las propias denominaciones hay otras denominaciones. Claro. Y así sucesivamente. Un gran dilema, vamos. Sí, un dilema grandioso. Sí, y entonces, si Dios quisiera, o sea, Dios me está diciendo, como decía la hermana Verónica, que me va a mandar al infierno si no sigo la religión adecuadamente, ¿no? O sea, me va a castigar, o sea, no es simplemente que Dios nos mande a la vida y hagan lo que quieran y está bien, no pasa nada, ¿no? Sino que nos está diciendo que si no tomamos la religión y el camino correcto y la vivimos adecuadamente, nos va a castigar. Entonces, tiene que haber una manera de saber cuál es la religión correcta, para empezar. O sea, no podría Dios simplemente mandarnos y nos diga, mira, señores, aquí están 46,000 denominaciones, ¿cuáles? No se sabe, ¿no? Sería como que Dios está jugando al azar, ¿no? No, tal cual. Como que Dios por alguna razón quiere que algunos se salen y que la mayoría se destruyan. Lo quiere, porque si no nos da una opción, entonces quiere que nos perdamos. Sí, bueno, obviamente que no. Creo que las personas que creen en Dios en general creen que Dios es un Dios bueno. Entonces, sin duda que si hay confusión y hay división, no tiene que venir de parte de Dios. La claridad solo viene de parte de Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar y ver si existe de alguna manera, si hay escrito en algún lado, si hay pruebas de alguna forma que nosotros como seres humanos en un mundo de información y de opciones que no sabemos siquiera cuál es la fuente, ¿no? Cuál es la raíz de esas denominaciones, porque como vos decías, creyente puede ser los ángeles, pero también puede ser los demonios. O sea, no sabemos realmente, y bueno, los que nos han seguido en otros capítulos y los que nos han seguido también han seguido a Basadik de La Paz, saben de las muchos hadiths o muchas narraciones de Mohammed y la familia de Mohammed, donde hablan que en los últimos tiempos se van a ver realmente demonios hablando de la religión y vestidos de escolares. Entonces, incluso si la persona no fuera un demonio, puede simplemente estar mezclando su interpretación en el momento de que está leyendo un libro, ¿verdad? Incluso si tuviera buenas intenciones. Incluso si tuviera las mejores intenciones. Y eso es lo que estamos viendo en todas las religiones. O sea, cada vez viene una persona con sus propias ideas y empieza a dar sus interpretaciones y tal. Y de ahí surgen cada día surgen nuevas divisiones, denominaciones, exacto, ideas y tal. Y nuevos seguidores, yo he conocido gente que creaba sus propias denominaciones. Te dice, yo soy, yo tomo nada más el Corán, pero yo no soy curanista, yo soy tal cosa. Entonces van creando hasta sus propias denominaciones, ideas y tal. Cierto, ¿Por qué? Porque tienen ciertas ideas, ciertos pensamientos y tal. Yo, por ejemplo, antes del llamado, yo me consideraba musulmán sin ninguna supuesta ninguna etiqueta, ¿no? Sin ninguna denominación, sin ningún madhab. O sea, es una propia denominación, ¿no? Donde no pertenezco a ninguna, pero voy buscando en los diferentes fuentes y tal. Eso es lo que hacía básicamente. Entonces era una denominación distinta, ¿no? Nueva, ¿no? Claro. Por así decirlo. Sí. Entonces, sí, volviendo entonces, exactamente, eso explica un poco, ¿no? Que la persona no puede pasar, cuando es un asunto tan importante y cuando creemos que Dios es bueno, la persona no puede pasarse toda la vida viendo y tomando de distintos lados sin realmente una línea, una pista, algo que realmente nos dé la paz de que estamos en el camino correcto. Yo personalmente, a nivel personal, creo que
Dios sin duda dejaría una forma de que yo lo pueda encontrar e identificar, porque creo que en primer lugar ese sentimiento, esa necesidad de encontrarlo o ese disgusto por lo que no es de Dios, viene de parte de Dios. Entonces esa misma brújula, esa mismo que podría no tener pero tengo, eso es lo que me hace tener esperanza y buscar por dónde es que está Dios, cómo lo puedo encontrar. Sí, yo puedo dar testimonio como ex ateo, ¿no? De que en el momento en el que yo creí en Dios, de alguna manera intuitivamente, instintivamente, sin que nadie me lo dijera, ni nadie, sin haber leído en ningún lado, yo sabía que si Dios estaba ahí fuera, yo tenía que poder encontrarlo. O sea, y Abba Tzadik lo explica de una manera muy contundente, porque dice, de hecho esto está en el intro del video, ¿no? Uh-huh. Dice, si Dios está diciendo que nos puede castigar por haber escogido la religión correcta, entonces es obligación de Dios enseñarnos, darle luz a dónde está el camino correcto. Es obligación de Dios, porque claro, no, o sea, porque si no nos hiciera eso, entonces no podría juzgarnos, no sería justo, ¿no? Si nos está diciendo no tienen que encontrar la religión correcta, es obligatorio para todos los seres creados, tienen que encontrarla, entonces tiene que ser descubrible esa religión correcta. Sí, absolutamente, o sea, si no todo el orden de las cosas no existiría, ¿no? O sea, es una ¿Bajo qué criterio Dios podría juzgarnos? Claro. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y creo que en realidad, o sea, eso que hablas también es un poco... Un pequeño paréntesis, ¿no? Ese misterio acerca de la religión que hablábamos en una de las últimas charlas que teníamos también, Ismael, cuando nosotros cuando entramos en la religión damos por sentado que podamos visualizar cosas que nunca vimos con nuestros propios ojos, ¿no? Que podamos ver a los ángeles posternarse enfrente a Adán, que podamos saber que existe un cielo y un infierno cuando nunca lo vimos, que podamos escuchar acerca de la existencia de Dios, que podamos saber muchísimas cosas que si alguien no nos las dice, no sabríamos que esa persona, o sea, que Dios existe y que todas esas consecuencias también están allí. Y el hecho de saber y de creer en ese invisible hacen que nuestra vida empiece a tomar otra forma y empiece a tomar otro peso. ¿Por qué? Porque realmente sabemos que las consecuencias, o sea, que vivir en este mundo tiene consecuencias que quizás no podemos ver, pero que sí creemos, ¿no? Una de las cosas que como persona que no era de la religión, cuando leo los libros, cuando leo el Corán o leo, por ejemplo, la Biblia, me asombra cómo la gente da por hecho semejante conocimiento, ¿no? Que por ejemplo cuando ves la Biblia dice, bueno, primero existía la palabra, ¿no? Y cosas que, o sea, ¿quién sabe eso? ¿Quién está contando acerca de eso? ¿Cómo saben eso? ¿Y cómo termina estando en un libro, ¿no? Y cómo las personas empiezan a aprender acerca de cosas que no podrían jamás saber si alguien no testificara acerca de eso y lo pusiera en un libro, ¿me entendés? Entonces, una vez que esas cosas toman valor para nosotros, quizás hasta más valor que esta vida, y eso es uno de los puntos muy importantes de Abba Tzadik, ¿no? Es cuando esta vida empieza a tomar forma para poder caer en el lugar correcto después, ¿no? Y entonces básicamente, o sea, es como que el ser humano tiene algo, ¿no? O sea, algo interno que lo está moviendo a buscar la verdad, a buscar la religión correcta de algún modo, ¿no? O sea, como dices, o sea, hay cosas que estaba pensando mientras decías que también hay cosas que intuitivamente como que sentimos que el castigo y el premio de la otra vida existen. Totalmente. ¿No? Intuitivamente, no es algo que... ¿Puedo hacer una anécdota acerca de eso? Ok, me acuerdo una vez, todavía la idea de infierno y cielo era algo cuestionable para mí. Uh-huh. Y me acuerdo que una vez escucho la historia de un hombre que había secuestrado a una niña, siendo niña, y la había tenido en el sótano y la había abusado por años, hasta que la niña ya era como adolescente, ya casi llegando a adulta. Sí. Y la niña logra escaparse y llega la policía. Y el hombre lo que hace es suicidarse, ¿no? Cuando sabe que la niña se escapa y que cuenta la historia, que la policía sabe que sus horas están contadas, el hombre va y se suicida. Uh-huh. Fue tan poderoso el impacto, o sea,
en mí tan obvio que es imposible que esa persona simplemente pudiera matarse y escapar al castigo, ¿no? Era absolutamente evidente en mi ser. Era imposible, ¿no? Entonces, bueno, nada, esa es una pequeña anécdota acerca de eso. Sí, no, y creo que cualquier persona cuando lo reflexiona, ¿no? O sea, si lo reflexionamos realmente nos damos cuenta de que es lo que a mí esto fue sinceramente una de las cosas que me hizo creer en Dios después de no creer, que es el argumento que está en la meta del sabio. Como que llegué de una manera, de algún modo, pero es que es natural. O sea, al final del día solamente tienes que sentarte, observar el mundo que te rodea, darte cuenta de que hay cosas que están pasando que no son naturales, en el sentido de que no son coincidencia. Y no son las causas y consecuencias normales, observables e investigables de la existencia, ¿no? Porque cuando era ateo, básicamente y que él incluso leído libros que dicen, bueno, de hecho es una forma anticuada de ver la vida, pero aún así sigue siendo como la forma científica, o sea, como el concepto científico que suele tener la gente hoy en día, ¿no? Que básicamente el mundo es material, el mundo, las causas y las consecuencias se suceden naturalmente. Dicen que es anticuado porque con el tema de la física cuántica y todo eso, realmente uno debería replantearse exactamente que esto de las causas y las consecuencias, y se han observado partículas, por ejemplo, que viajan en el tiempo, por ejemplo, cosas así, ¿no? O que parecen viajar en el tiempo y tal, porque es muy difícil observar el mundo también cuántico, ¿no? El asunto de la partícula que cuando es observada actúa de una forma. Exacto. Y cuando no es observada actúa de otra forma. Exactamente, sí. ¿No? Hasta el punto que es imposible, según la ciencia actual que tenemos, obtener mediciones precisas de una partícula, ¿no? Porque si observas su spin, no puedes observar su posicionamiento, creo, ¿no? Y si observas su posición, no puedes observar el spin, ¿no? Porque tal vez el conocimiento de la humanidad no está a ese nivel todavía, ¿no? O tal vez no sea posible. Tal vez sea un límite de la realidad también, no lo sabemos. ¿No? Pero independientemente de eso, o sea, la forma en que nos presentan la vida cuando nos hablan de la explicación científica, racional, de cómo funcionan las cosas en el mundo, uno se da cuenta de que cuando vemos cosas como el karma, por ejemplo, no obedece a esas leyes. No obedece a esas leyes. Y por eso digo, solamente falta con observar el mundo y observar la naturaleza, ¿no? Una de las cosas que yo recuerdo que veía era como que yo entendí en ese entonces por qué la gente habla de la madre naturaleza, ¿no? Porque te das cuenta de cómo la naturaleza, la relación que tiene el hombre con la naturaleza, es como si pareciera que la naturaleza está tratando de proteger y acoger a los animales, proteger y acoger a las plantas individuales, proteger y acoger a los seres humanos también, ¿no? Pareciera que hay una fuerza benefactora que existe, o sea, que la relación que existe entre nosotros es así, ¿no? Una protección, algo. Entonces yo decía, claro, normal que la gente haya pensado en el concepto de la madre naturaleza, ¿no? O sea, parece que hay un bien en el mundo que está tratando de manifestarse, ¿no? Entonces, básicamente cuando empiezas a observar esas cosas te das cuenta de que, bueno, es cierto, es innegable, es totalmente incontrovertible para cualquier persona que realmente lo piensa, que realmente cuando haces cosas buenas, te pasan cosas buenas. Y cuando haces cosas malas, te pasan cosas malas. Claro. Y cuando te juntas con gente buena, te empiezan a pasar cosas buenas. Y te juntas con gente mala y te empiezan a pasar cosas malas. Y entonces, a mí, eso fue el día que yo verbalicé esto por primera vez en mi vida. Ese fue el mismo día que terminé creyendo en Dios, ¿no? Dios. Porque cuando lo piensas es como que no hay algo en el mundo que nos está dando bien y mal de acuerdo con nuestras intenciones,
que incluso no cal entrar en religión, no cal el hecho de creer en algo para saber y discernir entre si haces las cosas bien, entonces pues te irán las cosas bien, y si haces las cosas mal, pues te irán las cosas mal. Es curioso, pero creo que todos tenemos ese concepto en la vida. Todo el mundo lo tiene. No hay ningún ser humano que no tenga este concepto, porque todo el mundo lo experimenta. Exacto. No es una fantasía que nos estamos haciendo en la cabeza, es una realidad que se experimenta. De todas maneras, creo que hemos creado, o sea, nosotros sabemos que este sistema no ha sido creado por Dios, y creo que el diablo se ha encargado de crear un sistema que puede casi sobrevivir aparte de esa norma, ¿no? Sí. O sea, que las personas realmente pueden hacer el mal, pueden hacer las cosas mal, Sí. pueden hacer las cosas egoístamente, pueden preocuparse acerca de sí mismos y destruir al otro, y les puede ir bien, Claro. bien entre comillas. Sí. El tema es que realmente las consecuencias, que era lo que estamos hablando, qué es lo que pasa en el invisible, ¿verdad? E incluso, no tanto en el invisible, en el último episodio de Padre, en el episodio de la Escuela de Misterios Divinos, cuando habla con Tiffany, Sí. él también menciona como cuánta gente hay, y todo el mundo lo sabe, y de hecho ni siquiera tenemos que hablar, o sea, ni siquiera hay que tener mucho dinero, pero cuánta gente hay millonaria, rica, que termina suicidándose, o que tiene grandes depresiones, Claro. o personas que tienen todo lo que supuestamente debían tener y realmente están Se tiran vacíos. a las adicciones y terminan Totalmente muriendo de perdidos, sobredosis por eso, deprimidos, sí. ¿no? Sí, sí. Pues, sí. el karma funciona, Y no además, funciona. otra cosa que al final del día, esos sistemas era lo que yo veía también, ¿no? Que los sistemas estos, porque claro, los sistemas son absolutamente injustos y recompensan a los malos, Claro. y castigan a los buenos, ¿no? Total, ridiculizan a los Sí, sí, sí. O no, quieres hacer las los cosas extinguen. bien. Quieres hacer las cosas bien, legalmente. Quieres vivir una vida recta dentro de lo que la sociedad te dice que es vivir una vida recta, que es la obediencia de las leyes y todo eso. Y es imposible, no puedes salir de la pobreza, no puedes tener éxito. En cambio, tú ves también cómo las personas que empiezan a dar sobornos, las personas que empiezan Deshonestas. a tomar sobornos. Sí, la las falta de personas- honestidad funciona en y en esa Dunia. gente es la que se va al tope de la sociedad o se va para arriba, ¿no? Exacto. Y entonces, pero también lo que veía, y eso yo lo veía muy claro en ese entonces, pero también veía que la naturaleza se escapa un poco a eso, ¿no? Todavía hay un sistema en el cual están insertas estas ciudades, y que las ciudades, por ejemplo, son sistemas muy antinaturales, en el sentido de que casi no hay plantas, casi no vemos arroyos, casi no vemos la naturaleza actuando dentro de ellos, ¿no? Pero aún así vemos desastres naturales, vemos estas sequías, estas inundaciones, ¿no? Todavía la naturaleza no pueden sobrepasar el poder de esa naturaleza, y esa naturaleza también es parte de lo que, o sea, es mucho menos dada a premiar a los malos, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, ocurre eso. Si haces las cosas bien, Sí, ocurren cosas exacto, positivas. Si haces las cosas exacto. malas, ocurren cosas negativas. Y eso es lo que ocurre, que en la sociedad, como la sociedad está premiando a la energía negativa, las personas que son negativas, entonces la sociedad generalmente es un sistema que es negativo, acaba siendo. Y de ahí ocurre todo ese tipo de cosas. Entonces ya no es simplemente la razón por la que supuestamente les va bien a aquellos que son malos y tal, corruptos en la sociedad, no es porque sean corruptos o malos simplemente, sino porque la sociedad lo permite. Sí. Y eso es el propio karma que cae en toda la sociedad. Es Claro. un karma colectivo, por así decirlo. Claro. Entonces ahí está el sistema, ¿no? del que mencionas. Hay una pregunta que me quería preguntarte, porque hablaste sobre la existencia de Dios y sobre la madre naturaleza. En aquel entonces hiciste alguna asociación, ¿qué opinión? Bueno, yo estaba la verdad que coqueteando mucho con el paganismo y con el New Age, ¿no? Porque son como los movimientos religiosos que están como un poco más enfocados en la observación de la naturaleza y la medicina natural y todo ese tipo de cosas. Eso me llamaba muchísimo la atención. Me llamaba mucho la atención también los movimientos agrícolas, en el sentido como
Por ejemplo, hay un filósofo japonés que se llama Masanobu Fukuoka, por ejemplo, que básicamente está tratando de hacer una especie de ecorevolución, que quiere que las ciudades, que en las ciudades exista más naturaleza. Tiene un proyecto que promueve que por ejemplo se llama, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es como una especie de ecovandalismo en el cual hacen unas cosas que se llaman seed balls, que son bolas son bolas como de arcilla, como de lodo, que tienen dentro de ellas mismas toda la arcilla con la que las haces esas bolas, tiene todos los nutrientes necesarios para que una semilla germine, y las llenan de semillas, y entonces hacen muchas de estas bolas y van caminando por las ciudades, y donde encuentran un lugar donde una planta pueda básicamente crecer, tiran esas semillas para que toda la ciudad se llene de plantas, ¿no? Entonces eso me llamaba mucho la atención, y me empezaron a llamar mucho la atención los movimientos en el pasado, sobre todo, ¿no? Donde, por ejemplo, me enteré que en la Edad Media había como una especie de simbiosis muy interesante, ¿no? Se creó el batán, se creó el molino de viento, ¿no? O sea, una simbiosis muy importante entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Y eso me interesaba muchísimo. Y me acuerdo que empezaba como con el tema de tratar de... Y eso mismo me hizo buscar, me hacía buscar alguien a quien agradecerle. Porque decía, bueno, o sea, es genial lo que, o sea, empecé a cultivar en mi propio, en mi azotea y tal, ¿no? Y es impresionante, o sea, te enseña muchas cosas el ver crecer una planta y cuidar una planta y todo eso. Y yo empecé a sentir la necesidad de agradecerle a algo, ¿no? Y trataba de agradecerle, me acuerdo que sacaba una raíz de la tierra, ¿no? De la que me podía beneficiar, y trataba de agradecerle a la raíz y tal, pero yo decía, no. Hay algo más. Tiene que haber algo distinto, no es a esto a lo que hay que agradecerle, tiene que haber algo más, ¿no? Fue un proceso muy interesante, muy interesante. Es también interesante ver cómo lo que llaman la madre naturaleza, todo que es una fuerza que existe en todos, en la naturaleza, en los seres, y que abarca el asunto del karma y abarca muchísimas cosas. Siempre cuando escucho cuando suelen hablar de la madre naturaleza como una fuerza que está presente, ¿no? Y todo eso, me acuerdo de un hadith del Imam Ali de la Paz, donde estaba hablando con gente, creo que era como atea, y menciona el asunto de la naturaleza y tal, y el Imam Ali de la Paz lo que les dice, vosotros lo llamáis naturaleza y nosotros lo llamamos Dios. Claro. Entonces ahí vemos que eso es Dios actuando en el mundo, ¿no? La forma en la que actúa y claro, donde están presentes los atributos y todo eso, y nos de hablan, la manifestación por ejemplo, de en el Dios. cristianismo de un Dios Padre, ¿no? Pero también el profeta Mohammed nos dice que Dios ama a la creación más de lo que la madre ama a sus únicos hijos, ¿no? Entonces en Dios también está ese amor maternal, ¿no? Porque Dios lo llamamos Él, no porque sea masculino, lo llamamos Él simplemente por lo que significa el nombre Huwa, ¿no? Pero no es que Dios sea una fuerza masculina, ¿no? Dios trasciende todo lo que tiene que ver, ¿no? Y se manifiesta también con cosas que solemos atribuirle a lo maternal, a lo femenino, ¿no? Creo que no es casual que estemos hablando igual de la naturaleza en este episodio, porque tiene que ver un poco con la semilla y con la sucesión, ¿no? O sea, una de las cosas que Abba Saik de La Paz menciona en este episodio es que en todas las religiones, especialmente en el judaísmo, en el islam y en el cristianismo, siempre hubieron figuras que dejaron un sucesor, o sea, ¿no? Y la naturaleza hace eso. Siempre hay una semilla, hay un árbol, y siempre, ¿no? Como caen del árbol y esa especie sigue, y esa sombra sigue existiendo y sigue beneficiando durante generaciones siempre a las otras criaturas que vienen y que viven en las generaciones futuras. Y es así también como sucede en la religión. Nosotros creemos que Dios, el creador de todo, es un Dios infinito, y creemos que así como en el cielo, en la tierra. Entonces la forma en que
entendemos, y Abba también que lo comparte, que Dios se hace infinito en la tierra, es a través de esta sucesión de avastares, es a través de este nombramiento continuo de quién es la siguiente persona a seguir. Sí, eso es, o sea, y conectándolo con este tema, ¿no? O sea, en mi experiencia personal era como, ok, cuando yo decía quiero saber a quién agradecerle, en gran parte, o sea, el agradecimiento no es solamente, es como dice Santa Teresa, no es solamente decir gracias, sino es aprovechar los dones que se te han dado, ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos esto de la mejor manera? ¿Cómo tengo la mejor relación posible que pueda tener con mis semejantes y con mis no semejantes, ¿no? No soy semejante a un árbol, pero ¿cómo me relaciono con ese árbol de la manera más correcta? Y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, o sea, si existe un Dios, si si a eso que llaman naturaleza lo llamamos Dios, por ejemplo, o si ese Dios quiere que haga algo, quiere que me comporte de una cierta manera, ese Dios tiene que darme un lugar, un modo, más bien, de cómo yo encuentro eso. Alguien me tiene que explicar, porque yo no sé. Yo lo único que sabía era que no sabía, ¿no? O sea, yo veía eso y decía, no sé, ¿cómo le hago? Claro, y vemos que dentro del ser humano está ese afán de buscar, ¿no? De búsqueda de Dios, ¿no? Y el bien, ¿no? Y el bien, sí. Que eso es también una prueba de la propia existencia de Dios, claro. Porque claro, ¿cómo puede ser que todo el ser humano en todas las partes del mundo tengan esa necesidad de buscar el bien y buscar a Dios si Dios no existe, ¿no? Entonces ocurre eso. Y sabemos de que viendo todas las denominaciones que hay en el mundo, 40.000 hasta 100.000 denominaciones, religiones que hay en el mundo con sus denominaciones, el budismo según las estadísticas llega a 300 denominaciones más o menos, el islam como más de 73 creo, y así sucesivamente. Siempre hay muchísimas denominaciones, ¿no? Y estos son como las 4 religiones más extendidas del mundo, por así decirlo. El hinduismo también es una de las 4, que la gran mayoría de la gente sigue el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Luego están los que no creen en nada, que son como el 17%, creo. 16%. Y luego las 7% porcentaje restante, eso es lo que dicen las estadísticas. Entonces, entre todas estas cosas, ¿cómo vamos a encontrar la realidad, la verdad? ¿No? Hasta el punto, hay tantas denominaciones que dice Abba Sadr menciona que no puede haber una persona que se especialice en todo. No puede. O sea, si uno quiere ir y empezar a estudiar en cada una de las religiones, no va a poder. O sea, toda la vida de una persona. Nada más apréndete los nombres de las 4.300 religiones. ¿Cuánto tiempo te va a tomar nada más conocer los nombres? Morirías en el intento de intentar saber la mayor parte de la gente fuerte. Sí. Eso es el asunto. Entonces no puedes, es imposible. Por eso la gente que incluso académicamente estudia las religiones se especializa en New Age, se especializa, por ejemplo, en nuevos movimientos religiosos, o se especializa en lo que vendría a ser las religiones occidentales, las religiones. Siempre hay especializaciones, ¿no? Orientales, por ejemplo, dármicas y así. Sí. Y se especializan en este tipo de religiones, no en todas las religiones, es imposible. Y hablas de los occidentales, entonces es como especializarse en las religiones abrahámicas. Entonces eso nos forza a llegar a una conclusión, que es que es imposible, porque es imposible conocer todas las religiones, es imposible que el método para conocer la religión correcta sea ir e investigar todas. Es imposible que Dios nos pida eso. No sería justo. Es injusto. Es injusto. ¿No? Entonces ir y conocer toda la religión no es la manera de conocer cuál es la correcta. Tiene que haber otra manera. Incluso las prácticas de estar practicando las cosas. Está la historia de Buda, que es muy conocida. Buda lo que hizo era ir
y empezó a practicar las religiones. Y empezó a practicar todo lo que... Entonces se dio al ascetismo, se dio eso, viajaba y encontraba gente ayunando, empezaba a ayunar, hasta que al final encontró que ese no era el camino correcto. Tampoco, ¿no? Exacto. Ninguno de eso era el camino correcto. Sí. Y creo que es una desolación que conozco algunas personas que me han dicho eso de que estuve en varias religiones y no encontré nada. Y ahora no practico nada porque busqué y me cansé de buscar, ¿no? Sí. Y es una desolación con la que Buda se enfrentó también, ¿no? Y hasta el punto que dijo, a ver, me voy a sentar aquí y o descubro la verdad o me muero, ¿no? Lo cual pues también es, o sea, tampoco todos llegan a ese nivel de ansia de la verdad, ¿no? Y creo que una de las cosas que más me gustó de este episodio, de esta ponencia que hizo Basadek de Les La Paz, es cuando dice, okay, y empieza a sacar hadices, ¿no? Y en los hadices nos menciona, por ejemplo, hay un hadiz muy famoso de el Imam Jafar al-Sadiq con al-Mufaddal ibn Omar, ¿no? Al-Mufaddal ibn Omar es uno de los discípulos más cercanos del Imam Jafar al-Sadiq. El Imam Jafar al-Sadiq es el sexto de los sucesores del profeta Mohammed, la paz sea con él y con su familia, uno de los hombres más influyentes de la historia del Islam y de la historia de la ciencia también, ¿no? El parteaguas, la persona sin la cual la edad de oro del Islam no hubiera sucedido. Por ejemplo, hay un momento que todos los musulmanes saben en el cual el mundo islámico estaba a la cabeza de las ciencias, ¿no es cierto? La ciencia se escribía en árabe y todas estas cosas. Si no hubiera sido por las enseñanzas del Imam Jafar Sadiq, la paz sea con él, esto no hubiera sucedido, ¿no? Es esta persona, el Imam Jafar Sadiq, y Al-Mufaddal es uno de sus discípulos más cercanos, ¿no? Y por dar un ejemplo, el padre de la química, que es Jabir ibn Hayyan, era discípulo de Jafar Sadiq. Exactamente. Y Jafar Sadiq de La Paz era maestro de alquimia también, ¿no? Exacto. Y enseñó a él y enseñó a otros también la alquimia. Entonces, solamente esta pequeña rama ya procede a él. Y eso es lo que dio posteriormente a la química. Y Jabir no solamente es padre de la química, ¿no? Se le considera padre de numerosas disciplinas, porque era polímata. Sí. Era uno de estos hombres de los que casi no hay en el mundo, que dominan varias ciencias. También, ¿no? también hay muchas narraciones donde el Imam Jafar Sadiq de La Paz, por ejemplo, habla de los filósofos griegos. Sí. Entonces ahí se empieza a remontar la gente a los filósofos griegos, los cuales posteriormente se empiezan a traducir sus obras y tal, y se empieza a sospechar en la época medieval que los filósofos griegos eran profetas, ¿no? Sí. En la historia del Islam, incluso sunita, existe esta sospecha que está ahí, que nunca llega a nada, ¿no? O sea, simplemente es como que dicen, bueno, tienen tanto conocimiento estas personas, dicen los filósofos islámicos medievales, que tuvo que haber venido algún profeta entre ellos. Hasta Jabir ibn Hayyan menciona y dice que habla de los antiguos imames de Grecia, decía. Oh, ¿no? wow. Entonces menciona, esa mención por parte de incluso Jabir ibn Hayyan mismo. Wow. Entonces, volviendo a la narración, está con Al-Mufaddal ibn Omar, que es otro compañero, uno de los compañeros más cercanos, que tenemos libros también donde se revelan cosas muy profundas y tal. Y Al-Mufaddal está preguntándole acerca del final de los tiempos. Y qué es lo que va a pasar en el final de los tiempos. En el Islam, del mismo modo que entre los judíos, por ejemplo, existía esta idea del Mesías, de que iba a llegar el Mesías y que iba a salvar el mundo y tal, en el Islam también, pero es el Mehdi, ¿no? El que tiene que llegar para salvar el mundo. La figura escatología, ¿no? Exactamente. Escatológica. El salvador de la humanidad según el entendimiento islámico de las cosas. Y están hablando de él y de la época en la que aparece, y le dice el Imam Jafar Sadiq, en aquella época se levantarán 12 estandartes engañosos. 12 banderas engañosas, ¿no? O sea que como si hubiera 12 movimientos, todos con una bandera distinta, todos reclamando que ellos son los que están siguiendo al verdadero salvador de la humanidad. Y que se parecen entre ellas. Sí, sí. Y entonces Al-Mufaddal empieza a llorar.
Y le dice al imán, pero ¿cómo se supone que vamos a saber cuál es la verdadera? ¿Cómo se supone que nosotros vamos a reconocer? Y el imán Jafar Sadek le dice, Mufaddal, ¿ves el sol que está ahí? Y le dice él, sí. Nuestro asunto está más claro que el sol. Tiene que ser algo claro. Debe ser algo claro. Claro. Así es como vino. Es que solo así también la gente no va a tener excusas tampoco, ¿no? Y mientras estaba escuchando, también estaba escuchando algo acerca de esta narración que no le había prestado atención antes. Y es cuando... que sí, cada vez que lo escuchaba pensaba, pero que no lo podía ver como lo acabo de ver. Cuando Al-Mufaddal le está diciendo cómo lo vamos a encontrar, cómo lo vamos a reconocer. Significa que hay ya de por sí una creencia en la reencarnación. Y que significa que también él sabe que va a estar presente en ese momento, ¿no? Claro. O sea, que va a estar... O sea, significa que un discípulo cercano de Jafar al-Sadiq sabe, pues pero totalmente normalizado en su mente que existe la reencarnación y que él va a ser una de esas personas que van a estar en el final de los tiempos, ¿no? Y por eso su angustia también, ¿no? O sea, por eso su angustia de... voy a estar, propia salvación está en riesgo, y que muestra no, pero que también muestra el amor que tiene por la verdad, o sea es su relación con es un testimonio de la relación que tiene con Jafar y de su amor por la verdad, ¿no? Y de la genuinidad de cuán genuino es su inclinación hacia Dios, que lo desespera de alguna forma el hecho de pensar ¿cómo voy a hacer si no te encuentro? O sea, ¿no? Sí. Y él le dice, pero quédate tranquilo, lo cual en realidad ahí ese es en el único momento donde muestra un poco de que necesita la mano del imán todavía, ¿no? Como cuando él falla a pensar que, claro, es Dios. Si Dios me permitió encontrarlo hoy y hacerle este tipo de preguntas, Dios también lo va a hacer fácil en aquel momento de poder encontrarlo, ¿no? Claro. Y no realmente como angustiarse de que... Pero se entiende que viene desde el amor, ¿no? Desde esa angustia de, bueno, que no te tengo que encontrar, no importa cómo, ¿no? Claro. Sí, y cómo no va a saber acerca de la reencarnación cuando Mufaddal ibn Omar es el autor de uno de los manuscritos más auténticos, según lo que ha dicho el imam de La Paz, y más preservados, que es el Hafd Sharif, ¿no? Sí, que lo tenemos traducido en inglés en la página web. En inglés, exacto, que lo tradujo Abu Sadaq de La Paz para Occidente en inglés. Sí. ¿Vale? Es un manuscrito que fue conservado por ciertos grupos en secreto, ¿no? secreto, sí. Y que nos llega hasta hoy en día y que te habla acerca de la reencarnación, sí, habla acerca del comienzo de la creación y la reencarnación y todo, y ese asunto, ¿no? Sí. Y explica cómo muchas ideas que la gente tiene de la resurrección del final de los tiempos en realidad son reencarnación en el final de los tiempos, ¿no? Claro. Y sí, ahí vemos una... la raya, ¿no? Sí, la raya, el retorno. Sí. Y entonces a mí esto para mí este es como si yo me quedara con una sola cosa de toda la lectura, que tiene muchas cosas muy destacables la lectura, ¿no? Especialmente para la gente nueva que la escucha y tal, ¿no? Pero si yo me quedara con una cosa de esta lectura es esta. Porque aquí Abba Sadek, o sea, hay un gran problema que nos está presentando sobre la mesa, ¿no? Con el que empieza la charla, que es... Hay 4.300 religiones, por ponerle un número, entre 4.000 y 10.000 religiones. Entre ellas, una de ellas, por ejemplo, tiene 46.000 denominaciones y todas las demás no son menos problemáticas por todas las denominaciones que tienen. Dios nos está exigiendo estar en la correcta, porque en la narración que ponía, en la narración... En esta hay una narración, ¿no?, en la que se dice que los judíos se dividieron en 71 sectas, 70 de las cuales están en el infierno y solo una de ellas está salvada. Los cristianos en 72 sectas, 71 de las cuales están en el infierno y solamente una de ellas fue salvada. Y los musulmanes también se dividirán en 73 sectas, de las cuales 72 estarán en el infierno, una de ellas será salvada. Entonces aquí Dios nos la está poniendo muy difícil, porque hay un mar de religiones con sus lagos y sus ríos subterráneos de denominaciones, y solamente hay una de entre todas que es la correcta. Entonces eso es un gran problema, pero la solución está también ahí, está dada, ¿no? Dios ha dicho
que encontrar la verdadera religión tiene que ser fácil. Claro. Tiene que ser fácil. Entonces, Y ahí le preguntan al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean sobre él, cuál es esa división que se salva, ¿no?, del Islam, ¿no? Y dice básicamente es el cuerpo principal, ¿no? sí. Básicamente, entonces no es solamente que hay otras sectas del cristianismo, sino que el cuerpo principal al que hay que pertenecer, ¿vale? Hay un cuerpo principal al que hay que pertenecer, o en árabe es la Jama'a, ¿no? Sí. Que a la que hay que pertenecer, ¿vale? Es un grupo determinado. Sí. Entonces hay que encontrar a ese grupo determinado para salvarse y estar en el camino correcto. No es simplemente decir, yo creo en Muhammad, la paz y las bendiciones sean sobre ella, y ya está, ¿no? Para los musulmanes o yo. Hay que encontrar el camino correcto, Claro. al cual hay que seguir. Sí. Sí, Y el ese grupo. camino correcto lo vemos que es simple. O sea, hay una manera muy simple. Es una promesa de Dios, tiene que ser simple. Está más claro que el sol del mediodía. Es muy gracioso también porque cuando partimos en diversidades, ¿no? Sabemos que las estrellas todos los días nacen, todos los días mueren. Sabemos que hay una cantidad increíble de estrellas en el cielo, ¿verdad? Y creo que en realidad, si lo ponemos, cualquier persona que no tiene un imán, y aunque estén siguiendo a una misma persona, una misma religión, dentro de su mente están siguiendo una religión, cada uno de ellos una religión distinta. esa es la religión. Cada una de esas personas están en son una estrella distinta en ese cielo, ¿no? Y de repente ver que está diciendo realmente de todas las estrellas, por lo menos desde el planeta Tierra, la que realmente destaca, pero de una forma Es el sol. total, es el Sol, ¿no? No hay ninguna estrella en comparación, excepto por la Luna, ¿no? Pero que la Luna igual ni ahí. Ni ahí. O sea, es inconfundible. Sí. De hecho, la Luna se beneficia por la luz del Sol. Exacto. Entonces, es muy claro. O sea, la narración tiene muchas cosas ricas adentro, ¿no? Luego hay narraciones que incluso mencionan la luna, pero Y creo que aquí me gustaría como girar un poco hacia Zacarías, porque recuerdo que hace tiempo estuvimos teniendo una conversación en donde me contabas justamente que en tu experiencia personal te tocó sentir eso de estar buscando erudito tras erudito tras erudito porque encontrabas a alguien que decía algo que te gustaba, pero después no te gustaba. Claro. Y entonces te sentías en la necesidad de buscar a otro que te Exacto. dijera algo que te gustara. Sí, 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 ¿No es sí. cierto? Buah, no sé, es como empezar a cocinar una receta y no sabes cómo acabarla y acabas o dejándolo directamente o pues básicamente quemándolo y haciéndolo desmadres, ¿no? Pero sí, yo el hecho de buscar entre erudito y erudito, yo me di cuenta, ¿no?, con el tiempo, de que incluso ellos mismos ni siquiera saben lo que predican a veces. O sea, llega un punto de que te sales de un sitio con la esperanza de que encuentres a alguien mejor y básicamente pues esa cosa pues realmente no era lo mejor. Y bueno, pues no sé, y al final yo dije, pues vamos a preguntarle a Dios lo más fácil, porque todos creemos que hay una fuerza potencia más fuerte, ¿no? Y entonces pues yo me dediqué básicamente pues a preguntarle directamente a la fuente, ir a la fuente directamente. Ok. Y a la fuente pues y poco a poco pues básicamente como yo me notaba como se me manifestaba a mí mismo en mi vida, pues yo caí. a la, ¿Te refieres a la fuente, preguntarle a Dios? Sí, o? directamente, básicamente preguntarle a Dios, como yo hablo con vosotros, pues directamente hablándole así. Y porque yo creo también en una fuerza, llámale universo, llámale fuerza, llámale Dios, llámale como quieras. En nuestro caso le llamamos Dios, pero sí, yo le pregunté directamente y eso fue lo que me llevó a la guía. Sí, y creo que eso es una prueba de que tiene que ser fácil. ¿No es? Sí, sí. Porque si es tan fácil como preguntarle a Dios, Claro. ¿no? Tiene que ser tan fácil como que okay, hay un Dios, tenemos Dios. Dios Claro. no se Y- está escondiendo, No. ¿no? Incluso tenemos, si seguimos los textos, a ver, nos centramos con Jesús. Sabemos que después de Jesús apuntó a Simón Pedro. Seguimos en la rama, poco a poco, nos llega hasta Muhammad, ¿no? Claro. Y Muhammad tiene su propio legado ya él mismo. Sí. Y poco a poco pues ya que caemos con Abba Sadik de la Paz. Entonces, bueno, pues yo creo que es bastante fácil realmente. El que quiere buscar yo creo que siempre puede encontrar. Exacto. Claro, y lo que me llama la atención es, y también esto tiene que ver con la existencia incluso de las propias denominaciones y religiones existentes, es que andaba buscando persona a persona, ¿no? Y iba con un grupo y había una persona a la cual
escuchaba y luego encontraba que esa persona decía cosas que, como ha dicho, ni siquiera sabían ni lo que estaban predicando, claro, muchas veces. Entonces, pero estaba buscando una persona, ¿no? Una persona que tenga un conocimiento de Dios, básicamente, que explique las cosas, y buscando de grupo a grupo. Y yo creo que eso es lo que hasta crean las denominaciones, porque todas las denominaciones y religiones tienen una persona generalmente que da opiniones, explicaciones, un cura, un erudito o algo que intenta explicarle a la gente. ¿Por qué? Porque siempre existe una necesidad de que haya alguien que sepa mejor y entienda mejor las cosas para explicar bien las cosas. ¿Por qué la gente sigue a los curas? ¿Por qué siguen los sheikh? ¿Por qué siguen a los sacerdotes y tal? Porque dicen, estas personas han estudiado religión, saben mejor, saben, se han dedicado a eso, entonces ellos pueden explicar mejor las cosas, ellos pueden decirme cómo hacer bien estas prácticas, tal cosa, porque son como conocen la disciplina, conocen los escritos y tal, y ellos me van a explicar, ¿no? Entonces siempre hay una necesidad de alguien que enseña, ¿no? Que enseña a los demás. Sí, justo. De entender mejor, ¿no? De entender mejor. De ver cosas que no eres capaz de ver. Exacto. Y de buscar a alguien que entienda mejor para que comparta con nosotros o con la gente dicho conocimiento, ¿no? Exacto. Siempre hay esa búsqueda. Sí, creo que con esa nota podemos ir al corte, teniendo en cuenta de que hemos estado hablando acerca de que en realidad encontrar a la persona de Dios es fácil. Sí, y bueno, vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta, muchísimas gracias a todos y todas, y bueno, vamos a continuar con el punto donde estábamos cuando salimos del aire, y estábamos hablando acerca de que hay un gran problema, que es que hay demasiadas religiones y que Dios está exigiendo que nos unamos a alguna de ellas, y que la solución a ese gran dilema es que en realidad Dios ha prometido, según lo que dicen las propias tradiciones religiosas, que encontrar la verdad tiene que ser fácil. Y entonces, una de las cosas que yo estaba reflexionando con mi esposa cuando estuvimos presentes en esta charla, obviamente, ¿no? En el video se ve pues que estábamos todos ahí y tal, ¿no? Entonces, después de la charla me acerqué con mi esposa y empezamos a comentarla, y estábamos hablando de cómo realmente, o sea, cualquier persona que entienda este punto de que encontrar la verdadera religión tiene que ser fácil, si quieres optar por el camino de buscar en las diferentes religiones dónde está la verdad, es tan fácil como pararte enfrente del erudito, o pararte enfrente de la persona que realmente que está en la cabeza de la religión, y decirle, ok, ¿cuál es la prueba de que ustedes son la religión correcta? ¿Cómo me argumentan que realmente ustedes tienen la religión correcta? Y una de las cosas que le estaba diciendo es que cuando llegamos a este punto con la mayoría de las religiones, y muchos de ustedes nos conocen porque constantemente estamos hablando con personas de otras denominaciones que están en contra de nuestra religión y que no creen en lo que nosotros decimos y tal. Y yo, una de las cosas que me he dado cuenta es que la inmensa mayoría de todos los movimientos religiosos que existen hoy por hoy sobre la faz de la tierra, cuando les llegas al momento de preguntarles, ok, ¿cuál es la prueba de que ustedes son la religión correcta? Todos o la mayoría te dicen, tienes que creer por fe. Se reduce a eso. Sí, bueno, y eso da pie a un poco una reflexión que estábamos hablando también en el tiempo, entre tiempo, le decimos, que estábamos diciendo que en realidad esta religión tiene muchísimos aspectos, ¿no? Tiene el aspecto de aquella persona que cuando escucha Basádico, cuando escucha los argumentos, o cuando escucha la lógica divina, ¿no? La lógica de que Dios quiere que escuchemos de dónde está y cómo encontrarlo, realmente la persona que ya tiene como esa información dentro, de alguna manera sintoniza con eso, lo siente, ¿no? Existe como una especie de conexión en ese punto. Pero esta religión también tiene algo que no tienen todas las demás religiones. No es que no la tengan las religiones, sino que no la tienen
hoy en día. Porque cuando vamos para atrás, a Basadek sí lo encuentra, ¿no? Claro. Los encontramos en las escrituras, encontramos que existían formas y pruebas en que una persona se identificaba como el sucesor de aquella otra persona. Pero nosotros, esta religión tiene exactamente las pruebas y los documentos exactamente como ha estado en la historia de la religión. Hoy en día tenemos, para las personas aquellas que son espirituales, una resonancia y una conexión. Tenemos para aquellos que son, ¿dónde están los papeles? ¿Dónde está eso que vos me estás diciendo? ¿Cómo lo puedo probar? Pues ahí están los papeles. Y además, cuando te estaba escuchando desde el principio, pensaba, lo hizo tan fácil Dios, tan fácil, que a Basadek y Ahmed Hassan Andrés La Paz dice, pregúntenle a Dios acerca de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, ¿con qué excusa se queda una persona que realmente cree en Dios, ¿no? De no estar aquí, por ejemplo. Claro. ¿No? De no encontrar el camino correcto, si tiene todas las avenidas para encontrarlo. Sí, sí, y es fácil. Y es fácil, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo yo puedo asumir, o sea, cómo yo puedo esperar que una persona lógica, ¿no? Una persona, o sea, se supone que en la historia del cristianismo, por ejemplo, un fenómeno muy interesante que notaron los padres de la iglesia, ¿no? Esto lo leí en Arnovio de Sica, ¿no? En los 7 libros de Arnovio. Uno de los fenómenos más importantes que ocurrió cuando Jesús, la paz sea con él, predicó y después de que murió y tal, y empezó a juntarse mucha gente en el cristianismo, Arnovio decía que había muchísimos médicos que, movidos por el hecho de que Jesús era capaz de curar a las personas sin ninguna medicina ni nada, o sea, simplemente por eso, movidos por el interés de saber qué había detrás de Jesús, por qué era capaz de sanar, y las ganas de a lo mejor adquirir este mismo conocimiento para poder perfeccionar su profesión. Eso hizo que muchos médicos se unieran al cristianismo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de médicos, estamos hablando de gente que estudia, gente que tiene una expertise. Una inclinación científica. Exactamente, científicos que están buscando y que están todo el tiempo interesados por comprender las razones y comprender cómo funciona el mundo. Gente lógica, gente que le gusta, que quiere buscar los curas reales a los problemas reales de la gente. Tenemos hoy en día muchísimas profesiones que resuelven muchísimos problemas en la vida, y la mayoría de estas profesiones, cuando las más útiles, suelen ser las profesiones que donde son muy, o sea, los datos duros son extremadamente importantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos esperar que una persona que tiene esa conciencia de que la verdad se encuentra con base en datos verificables, pueda simplemente aceptar que no, aquí tienes que desconectarte el cerebro y simplemente creer, ¿no? O sea, no tiene sentido que Dios le exija eso a ese tipo de personas, claro, ¿no? Claro. Y como estábamos diciendo, hay una necesidad de las personas cuando buscan la verdad, en esa búsqueda de verdad, de aprender de otros, ¿no? Es el asunto de que hablábamos, de que comentaba antes de ir al break, que la gente va hacia los eruditos porque piensan que saben más, son profesionales, tienen un estudio y tal. Por lo tanto, hay una necesidad por parte de las personas de tener una guía. Porque claro, mucha gente, la gran mayoría de las personas reconocen de que solamente con uno mismo no puede saberlo todo. O sea, sí, uno puede leer los escritos, no va a entender exactamente todo, y por eso asocian el asunto de ir a buscar a otra persona que sí sepa explicar las cosas y sepa más. Siempre existe eso. Ahora, teniendo eso, existiendo esa necesidad dentro del ser humano y de todo eso, claramente la manera en la que Dios va a comunicarse y con las personas a través de una persona que realmente tenga un conocimiento divino. Claro. Claramente. Claro. Ahora el asunto, esos son los fundadores
de las religiones. Casi todas las religiones se fundan, como hemos dicho al principio, de seguir a una persona, pero claro, lo que nuestra religión se diferencia es que nuestra religión es viva, porque hay un líder que está vivo, y la gran mayoría de las personas siguen una religión en donde hay personas que ya están muertas. Hay un líder que es el reconocido, pero está muerto, Está ¿no? muerto. Sí. Y siguen a gente que no están denominada por Dios, o siguen libros escritos, ¿vale? Que son que leen acorde a sus propias interpretaciones. Hasta esos curas y tal no son gente de Dios. Ellos mismos dicen somos gente que simplemente ha estudiado y que está dando explicaciones acerca de eso, interpretaciones de los escritos y todo eso, y que el líder es Jesús, Muhammad y tal. Cuando vemos el asunto de que lo que dijo Muhammad, la paz y las bendiciones sean a su familia, de que hay se han dividido los cristianos y tal, ¿vale? Vemos de que hay siempre una división que surge a través de la propia religión que predica lo que vendría a ser el elegido de Dios, Muhammad, Jesús, Moisés, ¿no? Hay una correcta, ¿no? Hay una corriente, ¿no? Hay una narración interesante, ¿sí? Porque vemos que dice el asunto de que debe de ser algo tan simple, algo más simple que el sol, ¿no? Más claro que el sol. ¿Sí? Entonces, una de las cosas más claras que podemos encontrar es este asunto que podemos encontrar en esta narración, donde el propio profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con su familia, que hay un hombre, ¿vale?, que entra y la gente, de hecho él se dirige a las personas, sus seguidores, está hablando le dice, con la gente, sí. Está hablando con la gente y sí. Le dice, la persona que va a entrar por esa puerta es una persona del paraíso. La persona cuando entra, ¿vale?, habla con el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean su familia, y quiere hacerle preguntas y tal, y le dice una de las preguntas sumamente importantes, le pregunta acerca de una ley del Corán. Sí. Sí, la ley del Corán dice básicamente aferraos a la cuerda de Dios y no os soltéis. Exacto. ¿No? Y le dice, ¿qué es la cuerda de Dios? ¿Qué es esa cuerda de Dios? ¿Qué es esa cuerda de Dios? Si Dios me está diciendo que me aferre a su cuerda, vengo a preguntarte cuál es esa cuerda para yo poder aferrarme, porque quiero obedecer a Dios, obviamente. Claro. ¿Y qué le responde el profeta? El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con su familia, dice que la cuerda de Dios es el Imam Ali, de él es la paz. Exactamente. Le dice, es el Imam Ali, de él es la paz. Ahora lo que ocurre es algo increíble, en donde cuando se va este hombre, hay otro compañero del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con su familia, que va y lo persigue a este hombre, ¿no? Porque dice, este es del paraíso y tal, ¿no? Le va y le dice, por favor, intercede, ora por mí y tal, ¿no? Porque dice, este hombre va a ir al paraíso, entonces es tan bueno que le voy a pedir que ore por mí para que Dios me perdone mis pecados y tal, y todo eso. Cuando va hacia la persona y le dice eso, este hombre del paraíso le pregunta, le dice, ¿acaso has comprendido la pregunta que dice el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones en su familia? Y es increíble. Es increíble el asunto, porque toda la conversación que tiene con el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones en su familia, esa es lo que lleva a la persona a la salvación. Porque claramente, ¿qué es lo que está diciendo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Le está diciendo que si tú quieres seguir el camino y aferrarte a la cuerda de Dios, es el Imam Ali. ¿Y quién es el Imam Ali? Es el sucesor del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean su familia. Entonces, la salvación no está en ir a una persona que va a ir al paraíso y decirle, por favor, ora por mí, o ir a alguien que está rezando en una mezquita y nada más seguir lo que está diciendo, o rezar, orar. No, es seguir a la persona que Dios ha designado para que para que proteja la religión de Dios, básicamente. Y eso es una cosa clara que encontramos en todos los escritos, ¿no? De que siempre hay un hombre que viene de Dios, y no solamente cuando muere ese hombre, siempre se deja a otra persona que es la designada para continuar con el legado. Y hay dos cosas que me gustaron mucho de esa narración y que me gustaría como destacar, ¿no?
Una de ellas es que cuando el profeta Mohammed le dice, esta es la cuerda de Dios, le dice que el Imam Ali, la paz con él, es la cuerda de Dios, este hombre abraza al Imam Ali y dice, por Dios que me he aferrado fuertemente a la cuerda de Dios y a la cuerda del profeta Mohammed, ¿no? O sea que él ya estaba en el amor al Imam Ali, la paz con él. Él ya lo amaba, ¿no? Ya lo seguía. Y entonces se entiende por qué él es un hombre del paraíso, independientemente de si realmente vino bajando del paraíso o era un creyente que estaba en el entendimiento correcto de la religión. Ese hombre, ese ser que entró a ese lugar, ya estaba aferrado a la cuerda de Dios, que era el Imam Ali. Él ya iba a seguir al Imam Ali después de la muerte del profeta Muhammad. Ya había entendido que en eso consistía la religión. Luego, cuando se va y va y le pregunta de que ora por mí y tal, él le dice, ¿entendiste lo que dijo el profeta Mohammed? Dice, si te aferras a esa cuerda, Dios te va a perdonar tus pecados. Claro. Y si no te aferras a esa cuerda, Dios no te va a perdonar ninguno de tus pecados. Entonces es como que le está diciendo, por un lado, mira, es irrelevante que yo ore o no ore por ti. Porque lo único que cuenta es si te aferraste o no te aferraste a la cuerda de Dios. Exacto. ¿No? Claro. Y por otro lado, hay la imagen, me gusta muchísimo la imagen que le pinta, ¿no? Le dice, si estás en medio de un océano de confusión y Dios te tira una cuerda, si tú te aferras a esa cuerda te vas a salvar. Si sueltas la cuerda te vas a ahogar. Exacto. ¿No? Y creo que se relaciona mucho con el hecho de que con las 4.300 o 4.800 o 10.000 religiones, con sus cientos de miles de denominaciones que existen actualmente, eso es un océano ese es el océano de confusión. Claro. ¿No? A mí, una de las cosas que me gustan mucho de esta narración también es como un hombre que es del paraíso, ¿no? Que se supone que en realidad para las personas que estamos aquí en la tierra, él debería de tener más conocimiento y sabe más que nadie porque está allí. Uh-huh. A donde viene a recoger y a certificar que está en el camino correcto o a preguntar realmente dónde está la cuerda de Dios, wow, es al profeta Mohammed, la paz con él y su familia. Claro. Y eso creo que para muchísima gente debería de ser algo que nos moviliza mucho, porque cuántas veces Kevin y Ismael, bueno, y vos que estás acá, cuántas veces nos encontramos pensando y nos encontramos diciéndonos mutuamente, cuánta suerte que tenemos de estar acá. Qué suerte que tenemos, somos las personas con más suerte en el mundo, ¿no? O sea, sentimos eso porque nos sentimos atravesados por una verdad que es mucho más fuerte que nada, ¿no? Y cuando vemos que en realidad la gente del paraíso, las personas del paraíso vienen hasta acá para preguntarle al hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra en el momento, ¿dónde está la cuerda de Dios? Eso te hace pensar, o sea, ¿qué lugar de importancia le ha dado a los terrícolas y a la tierra Dios que les permite vivir y caminar con un hombre que tiene verdades que el paraíso no accede, ¿me entendés? Wow. Y que nosotros, o sea, estamos ahí todo el tiempo pudiendo saber más y reflexionar, ¿no? Muchísimo, y de repente está ahí, la cuerda de Dios está ahí. Y qué loco también el hombre cuando piensa que puede, se confunde, ¿no? Y va a pedirle que rece, y creo que esto es muy importante. Vos ya lo nombraste, pero me gustaría como destacarlo un poquito más, porque hoy nos encontramos realmente frente a religiones, a este océano de religiones que son sumamente ritualistas y le tienen muchísima importancia a la forma y al rezo, y nosotros no es que no creemos en el rezo, si bien Imam Ahmed al-Hassan de La Paz nos ha dicho eso que ya teníamos en el corazón, que con Dios nos comunicamos de la manera más honesta y desde el corazón, y que por supuesto el rezo, pero también el rezo es servicio a ese hombre. Cómo las personas pueden perderse, yo creo que es como una gran luz amarilla, ¿no? Cómo la persona que estaba ahí sentada y que fue testigo de todo esto, a pesar de todo esto, mostró confusión. Claro. Se confundió. Sí. Sí. Y siguió pensando que lo más importante era ir al hombre que venía del paraíso a preguntarle a Mohammed cuál era la cuerda de Dios, que rezara por él.
En vez de olvidarse aferrarse a la Dios, cuerda, claro. estar totalmente sorprendido de que está viviendo con el profeta Mohammed, ¿me entendés? Y es por eso que es le como bajó que de lo regaña, lo bajó de autoridad, Sí, pero también exacto. no, porque y esto es muy importante porque eso también demuestra cómo actúa un hombre de Dios y eso es muy importante porque el profeta Mohammed la pasa con él y su familia, no le dice, ¿cómo me vas a decir eso si este hombre del cielo vino a preguntarme a mí, me estás preguntando que vas a ir a él a rezarlo cuando él me está preguntando a mí? Claro. Jamás le dijo eso, lo que le dijo fue, Ve. anda a preguntarle. Anda a preguntarle, sí. Sí. Y eso eso es también atención. Sí. Atención de cómo actúa un hombre de Dios, cómo actúa Ahlul Bayt también, ¿no? Sí. Sí, Porque básicamente también dan enseñanzas de manera indirecta mediante la experiencia. Entonces Exacto. le digo, ¿quieres preguntarle? Pues ve y pregúntale. A ver qué te dice. A ver qué te dice. ¿No? Y lo que le dijo, Lo que ¿no? le, La lo que lo enseñanza regaña, que le dio. ¿no? Lo regaña, ¿no? Le dio Le dice, una a ver, sumamente importante, una Y ¿entendiste? que lo más importante es aferrarse a ese hombre, A ese hombre. aferrarse a esa Sí. cuerda. Y una vez que te independientemente aferraste a del él o resto, no te independientemente aferraste, de exacto. todo. Es Exacto. porque Y hay narraciones que dicen que el amor hacia Ali es un acto de bien tan grande que no existe ningún acto malo que pueda sobreponerse a él, y el odio por Ali es un acto de mal tan grande que no hay ninguna buena acción que pueda sobreponerse a ello, ¿no? ¿Y cómo puede ser un acto de mal y un acto de amor solamente querer una persona o odiar una persona? ¿Qué clase de persona tiene que ser esa persona para que Dios ponga tanta importancia en esa persona, ¿no es cierto? Sí. Claro. Y es un concepto que Abba Sadik también se remonta a Jesús, ¿no? Y menciona cómo Jesús tiene este dicho de que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene hacia el Padre si no es a través de mí. Y los cristianos, la mayoría de ellos, esto dicen, esta es la prueba que no necesitamos a nadie más que a Jesús y tal, ¿no? Y al final ellos están siguiendo pastores y entendimientos y cosas de cualquier manera, ¿no? No creo que nos se suelen dar cuenta de 40.000 eso, ¿no? divisiones, ¿no? Exactamente. Pero lo que dicen es que, bueno, Jesús ya dijo eso y entonces eso significa que Jesús nada más Jesús y tal. Pero Jesús también dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. claro, que la palabra mientras hace que toda la ecuación realmente tome otro significado. Y es que no hay ninguna denominación del cristianismo, al menos salvo que haya denominaciones más gnósticas y tal, ¿no? Que no crean en esto, pero es que casi todas las denominaciones que existen en el cristianismo aceptan un credo, ¿no? Que se estableció en concilios hace mucho tiempo, donde dice que Jesucristo subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, o sea que no está en el mundo. Según las propias creencias del cristianismo, Jesús no está en el mundo. Entonces, si Él dice, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, y no está en el mundo, o tenemos que aceptar o que el mundo se quedó sin luz, que Dios abandonó por completo y dejó en oscuridad y tinieblas a la humanidad entera, o que después de que Jesús no está en el mundo, tiene que haber más luz también. Claro. Que la luz en el mundo sigue. Y bueno, y sigue, porque de hecho él menciona a Pedro, ¿no? Exacto. Como a su sucesor. Sí. Y le dice justamente esa relación que existe entre los cielos y en la tierra, ¿no? Sí. Que aquello que... Todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Exactamente. Y, Y en eso- las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y es algo muy similar a lo que le está diciendo, ¿no? O sea, Pedro tiene las llaves del cielo y de la tierra. Ali, la paz sea con él, también tiene, o sea, es tan importante que si tú lo quieres, simplemente amarlo y obedecerlo, ¿no? Es suficiente para que todos tus pecados no valgan nada comparado con el amor que tienes por Ali. Y lo mismo el odio, ¿no? Si tienes odio por Ali, todas tus buenas acciones no valen nada. Porque claro, si tú odias al Imam Ali, estás creando división. Estás separando a la gente de la religión de Dios. ¿Por qué? Porque el sucesor legítimo, La cuerda de Dios. la cuerda de Dios, el que cuando Muhammad, la paz y las bendiciones sea con su familia, ya no está entre las personas, el que le sucede es el Imam Ali, de él es la paz. Y luego pues viene el Imam al-Hassan, el Hussein. Entonces hay siempre una sucesión. Siempre hay un elegido de Dios. Y eso es y esa es la manera tan
tan clara que hay de encontrar el camino correcto, porque siempre hay un elegido de Dios, tal una como luz hemos del dicho, mundo. una luz del mundo. Jesús, pues al irse, deja a Pedro. Entonces ahí ese versículo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega a Dios sino por mí, no es algo que simplemente sea exclusivo de Jesús como la gente piensa, sino que es algo que es exclusivo del elegido de Dios de aquella época. Y además, en aquella época era Jesús, luego es Pedro, luego es otra persona y así sucesivamente, porque siempre se necesita. Si tú simplemente sigues a una persona que ya murió o que ya no está con las personas, dice ok, me va a salvar y ya está y me va a inspirar, claro. No se va a encontrar el camino correcto. O sea, vas a seguir a una de las 40.000 divisiones que existen del cristianismo. ¿Cuál de ellas es el camino correcto? Todos van a ir al paraíso, todos están diciendo al uno al otro que están equivocados, que no es verdad, que no están salvos, que la salvación viene de esta forma o de la otra. Entonces, ¿dónde está el camino? Es un océano de confusión. Y además, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, es como que tiene condiciones. Claro. Y Pedro es una de esas condiciones. Claro. Que es lo mismo que dice el Imam Ali al-Rida, ¿no? La ilaha illallah es una fortaleza, cualquiera que entre a esa fortaleza será salvado. Pero tiene condiciones y yo soy una de esas condiciones. Dice Jesús: si no escucháis mis palabras y las suplicáis, será como construir una casa encima de la arena y que viene la lluvia y el agua y la destruye. Sí. Básicamente. Y Jesús dijo: este es Pedro. Exacto. Entonces, la piedra. Y dijo Jesús: construyan su casa sobre la piedra. Sobre la piedra. Sí. Qué importante es, ¿no? Cuando uno siente amor por alguien, es esa cercanía, ¿no? Como que realmente en inglés se le llama bond, que es como una atadura, ¿verdad? Lazo, sí. Que es como un lazo, sí. Exactamente. Y me gusta ese paralelismo, así como para ir cerrando, entre el Imam Ali, la cuerda de Dios, y Pedro, que Jesús le pide aquello que se ate, aquello que tú ates en la tierra, ¿no? Quedará atado en el cielo. Y esa relación de amor, ¿no? Que el profeta Mohammed, de la paz, dejó claro que esa es la relación de amor que tenemos que tener con el Imam Ali, ese vínculo. Entonces, aquello que, si nosotros nos atamos a esa cuerda, básicamente, es que quedaremos atados tanto en la tierra como en el cielo, ¿no? Pero si nosotros nos soltamos de esa cuerda, totalmente, ¿no? Entonces, es alucinante. Me da la sensación que como que, a pesar de que por supuesto que nos estamos perdiendo de muchas cosas, de no estar en el paraíso, me da la sensación de que la oportunidad que tenemos de estar aquí en la tierra es algo de que no tenemos las dimensiones realmente, y siempre me ha quedado resonando esa parte de un discurso que Sarabí seleccionó para hacer un documental, donde dice: cuando viene un hombre que tiene el Espíritu de Dios en la tierra, trae con él dentro una semilla, la semilla del paraíso, pero las personas no lo han logrado ver y vivir porque no le han dado una oportunidad, no lo han apoyado, no lo han reconocido, no se han atado a él, ¿entendés? Entonces siento que realmente la semilla del paraíso está aquí de vuelta, y esa semilla está en lo que es la verdadera religión de Dios. ¿Sí? Necesitamos atarnos a algo. Sí, sí. Incluso cuando estamos en el agua, ¿no? Nos atamos del salvavidas. Necesitamos aferrarnos a algo que nos dé la salvación. Claro. Todas estas palabras entran, todo está como entrando en sintonía. Sí. No, está bien. Sí, había una reflexión que se me ocurrió cuando mencionaste lo del sol. Las propias narraciones, cuando hablan de Ahlul Bayt, te hablan del sol y de la luna. Y dicen, hay una parte donde dice, asocian la luna con el Imam Ali de la paz. ¿Por qué? Porque hay un mundo de oscuridad donde rechazan al elegido de Dios y aún así sigue alumbrando. Entonces siempre Dios, independientemente de la aceptación de la gente o de la no aceptación de la gente, siempre ilumina a la gente. Y claro, la luna refleja lo que vendría a ser los rayos del sol. Entonces incluso dentro de la oscuridad, dentro de la noche, siempre hay un aro de luz que viene hacia las personas para guiarlas, y ese es el camino correcto, es encontrar a esa persona, ese aro de luz, y eso es lo que nos conecta con el camino correcto. No es simplemente seguir suposiciones, claro, o tener fe en algo, decir, yo soy... Y es que cuando lo piensas de esta manera, te das cuenta de que en realidad esas 70 y tantas sectas que están en el infierno ni siquiera necesitan estar en el infierno, en el más allá,
¿no? Claro. Han construido un infierno en esta tierra. Claro. Y dentro de sí, porque por algo el imam Ahmed Hassan de La Paz dice: el estado de justicia divina no se va a crear hasta que ustedes no cambien lo que llevan dentro. Claro. O sea, el paraíso no lo vamos, o sea, tiene que estar manifestado dentro para que lo podamos ver. Exactamente. Sí. Y esta religión pues es una de las religiones, muy pocas religiones que tienen a un líder realmente vivo, y es la única, tiene pruebas exacto, de que él es la única que Dios. tiene básicamente un testamento legítimo, una carta de legítima que demuestra quién es el elegido de Dios, no verdadero. Y bueno, nos hemos quedado sin tiempo en el show. Esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos a continuar con estos temas, desarrollándolos y reflexionando con ustedes la próxima semana. Sí. Muchísimas gracias, Zacarías. Un placer. Muchísimas gracias, Ismael. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y viendo en nuestros canales oficiales. La paz sea con todos ustedes. Salam aleikum. Salam aleikum.